La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Las verdades preciosas y gloriosas que vamos a estudiar está en el libro de Nehemías, capítulo 2 en adelante. Venimos estudiando sobre la oración persistente, la oración que triunfa, la oración que conquista la victoria, es la oración persistente, con un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios la respuesta. Hemos estado hablando sobre el problema terrible y espantoso de la República de Israel por causa del pecado en los días de este varón llamado Nehemías. Israel ciertamente había sido despatriado por todo el país, por todo el imperio llamado el Imperio Babilónico. Imagínense una nación desterrada, una nación arrancada de su propia nación, llevada para otro país. Es un problema fuerte, grande y terrible. Han perdido casas, sus tierras, sus ganados, han perdido sus bestias. Muchos de ellos perdieron hijos e hijas, perdieron sus cónyuges. Otros perdieron todas sus riquezas y fueron despatriados por causa del pecado. Pero Nehemías es un hombre que ha doblado rodillas día y noche en el favor de su familia, en el favor personal, en el favor de toda la nación y en especial por Jerusalén, por Judá. Nehemías ciertamente hace una oración maravillosa que la estudiábamos en el programa anterior, donde Nehemías se aferra a clamar a Dios porque le cree a Dios. Resolver un problema de una nación que ha llevado 70 años de estar desterrada, de haber sido despatriada por todo Babilonia, no es cosa fácil de recogerlos y traerlos. No es cosa fácil tampoco ponerse a reconstruir la muralla de Jerusalén, a ponerse a reparar todas las puertas cuando se está en una crisis económica, en una crisis terrible. Pero Nehemías le cree a Dios y ciertamente Dios le abrió el camino, le abrió puertas. El rey Atarjerjes ciertamente fue el hombre usado por Dios para enviar a Nehemías a reconstruir la muralla que costaba cientos de millones de dólares y muchos días de trabajo. Ahora, el hombre llega con todo lo que el rey le ha dado, llega con las autoridades que el rey le ha dado también para cuidarlo en todo el camino, y con las cartas y con toda la autoridad que ha recibido de parte del rey para poder ser el hombre que guíe a los que han sobrevivido de esa despatriación, que se han quedado todavía en Jerusalén. Los reúne a todos para trabajar y reconstruir ciertamente la muralla con sus puertas. En el capítulo 3 se nos dice que hizo Nehemías, qué fue lo que él hizo para reunir a las multitudes, al cual asignó grupos específicos para áreas específicas en la reconstrucción de aquella muralla
como dije, con un costo de cientos de millones, cuando había tanta crisis. Pero cuando se clama a Dios persistente, no importa el costo de aquello, no importa cuán grande es el problema, si buscamos a Dios con persistencia, Dios cambiará totalmente. Todas las cosas que parecen imposibles, las hará posible. Este es el gran Dios al cual servimos y honramos. Este Dios a quien honramos todos los días es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Ahora, cuando tú clamas a Dios por algo que Dios te dé, Dios te lo va a dar, sí, para que lo ejecutes, lo lleves a cabo. Pero en ese intervalo de tiempo, te vas a encontrar con personas que te van a desanimar y aún con personas que te van a amenazar a muerte. Habrán también personas que entre paréntesis, haciéndose pasar como los siervos de Dios, que van a profetizarte mentira para desanimarte, para descarriarte. Si sabes que Dios te llamó y que Dios te puso a hacer un trabajo que nadie se ha atrevido a hacerlo, mantente en la voluntad de Dios. Participa de la comunión con Dios para que tengas el triunfo en lo que estás emprendiendo, en lo que Dios te puso a hacer. La clave está ahí. Sí hay oposiciones. Nehemías se encontró con los opositores. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 10. Pero oyéndolo Sanballat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí vemos a estos opositores, amargados, llenos de odio. Querían que el pueblo de Dios siguiese como estaba en ruinas. Muchos piensan en que tú sigas arruinado y que los tuyos sigan arruinados. No dejes jamás que esas palabras de esas personas penetren a tu corazón. No las escuches, porque si Dios te llamó a restaurar, te llamó a bendecir, te llamó para ser persona de bien, trabaja en esa dirección. Eso te va a prosperar, eso te va a bendecir. Vimos que cuando Nehemías llega para cortar madera, de las maderas precisas que se ocupaban para las puertas, para la muralla, entonces Sanballat se puso tan enojado con Tobías. A partir de ahí comenzaron a atacar y atacar y atacar a Nehemías y a los trabajadores de Nehemías. Todo lo que se emprende para bien, todo lo que se emprende para que sirva de bien a multitudes de personas, siempre habrá opositores. Pero en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1, dice que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Se burló. Totalmente enojado este hombre, se enojó de una forma terrible. Le temblaban los bigotes de coraje que tenía. Aquel hombre quería tener mucho poder para deshacer a Nehemías y a todos los que trabajaban por el bienestar de Jerusalén. Según el capítulo 4, verso 1, vemos que se enojó, se enfureció en gran manera y también hizo escarnio del pueblo de Dios, de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos
¿Qué hacen estos débiles judíos? Piensen en esa gran pregunta. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Volverán otra vez a reanudar específicamente la adoración a Dios otra vez? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Porque todo eso les aconteció a los judíos de una forma terrible y espantosa. Y no querían la restauración de este pueblo. Pero cuando el pueblo se humilla y confiesa el pecado, Dios se propone a levantarlos delante de todos sus enemigos. Se propone Dios a restaurarlos y a bendecirlos. Pero a pesar de todo, vemos otra oposición. En el verso 3, estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro. Piensen las palabras que está diciendo este hombre. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Así es que viene gente que no vienen para ayudarte, no vienen para extender el brazo de ayuda, sino que lanzan palabras, no de aliento, no de fortaleza, no de empuje, no de levantamiento, sino de apachurrarte, de aventarte al piso, de verte hecho pedazos ahí derrotado en el piso, mas no recibas las palabras de ellos. No recibas sus burlas. No vienen de parte de Dios. Los está impulsando el mismo demonio. Los está arrastrando a que te traigan desánimo, a que te derroten todas esas palabras, pero si las pones en tu corazón, sí van a ser triza. Pero si esas palabras se las presentas a Dios y no haces caso omiso, entonces vas a ser prosperado en lo que estás haciendo. Según el verso 7, encontramos otro ataque. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño todo lo posible. Así es el plan de todo enemigo. Todo aquel que odia a Dios te odiará a ti. No hagas caso a los que odian a Dios. Los que vienen contra ti, no les hagas caso. Haz oído sordo para que tú seas prosperado en todo lo que estás emprendiendo por la causa de nuestro Dios. Aunque se enojen muchos, se amarguen por lo que estás haciendo, déjalos. Simplemente déjalos. Aunque algunas veces conspirarán todos a una para venir a atacarte y hacerte daño. Nehemías ciertamente está testificando del plan de ellos, que vinieron y conspiraron todos a una para atacar y destruir. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta qué extremo en medio de ellos los matemos y hagan cesar la obra. Ese era el plan de destrucción, el plan de acabar con los judíos. Querían verlos siempre miserables, destruidos en los escombros. Es lo que el diablo quiere a través de sus agentes, verte derrotado, pero tú persiste en clamar a Dios día y noche. Aférrate a Dios y a su poderosa palabra. La palabra de Dios, esta palabra servirá para guiarte, es la brújula, es el mapa que te lleva en la dirección hacia Dios.
y al mismo tiempo para hacer el trabajo necesario. En el verso 12, siempre de ese capítulo, hay otra oposición más. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Eran las palabras que traían de parte de este hombre a desanimarlos a todos los trabajadores que estaban con Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, en todos esos lugares donde ellos estaban esperando atacar y hacer pedazos, hacer morir a los trabajadores y a Nehemías. Pero Nehemías, un hombre de Dios, entonces en los sitios abiertos, Nehemías puso al pueblo por familias con espadas, con sus lanzas y con sus arcos, bien preparados para poder defenderse, para poder contraatacar en caso que fueran atacados. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, no dejes de orar y no dejes de hacer el trabajo que Dios te ha puesto a hacer para la restauración de los tuyos y la restauración de los demás. Es cierto que hay luchas, hay pruebas, hay tremendos problemas en la vida, mas Dios está dispuesto a prosperarte a ti. Créele a Dios y Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Quiero concluir con la parte de Nehemías. En el capítulo 6, verso 15, se nos dice que fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul. En 52 días se hizo todo el trabajo en medio de grandes luchas y pruebas, en medio de gran persecución. Se logró triunfar. El mes de Elul, es decir, el mes de agosto y septiembre, a eso se refiere. Se terminó de construir la oración persistente que hizo Nehemías de día y de noche. Dios le resolvió el problema. No solamente eso fue totalmente restaurado. Dios comenzó a traer multitudes de miles de judíos a sus tierras que determinaron amar y temer y obedecer a Dios. Cuando leemos el libro de Esdras, encontramos que grandes cantidades de gentes vinieron a Jerusalén. Continuando con el libro de Nehemías, encontramos también otra cantidad de gentes que vinieron de las tierras donde estaban totalmente en cautiverio. De ahí los trajo Dios, porque Dios es poderoso. Dios contestó la oración de Nehemías, la oración del sacerdote Esdras, la oración también del siervo de Dios, el profeta llamado Daniel. Dios ha contestado oraciones que en verdad parecía imposible que se llevase a cabo el trabajo, pero Dios les dio victoria. No importa cuán grande sea el problema que usted esté pasando. Puede ser enorme. Puede ser que ante los ojos suyos, ante su forma de pensar, parezca aquello imposible de alcanzarlo. Pero persista en Dios, que Dios le dará la victoria. Le dará ese poder de alcanzar totalmente lo que usted está buscando que Dios le dé. Dios se lo dará, lo va a bendecir poderosamente. Ahora bien, cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios se humillan delante de Dios, Dios comienza a prosperar y a bendecir. Notemos entonces lo que la Santa Escritura nos dice.
En Nehemías capítulo 6, verso 16 y verso 17. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aquellos que te hacen la vida de cuadrito, aquellos que tratan de desanimarte, aquellos que tratan de quitarte la vida, de despojarte de la vida, quedarán totalmente asustados, perplejos, quedarán humillados porque sabrán que Dios está contigo. Porque todo aquel que busca a Dios, Dios lo respalda, Dios lo levanta, Dios lo bendice, Dios le suple, no solamente personalmente, sino a todos los que le rodean. Y mayormente si es un líder de potencia, Dios bendice todo lo que posee también ese líder. Cuán interesante es. Note lo que dice Dios, que cuando lo oyeron todos los enemigos de Nehemías, todos los enemigos de Israel, temieron todas las naciones. Todas las naciones del contorno comenzaron a estar totalmente temerosas, con pánico. Todas las naciones que rodeaban entonces a Israel comenzaron a vivir paniqueados y a respetar a Nehemías y a respetar a los judíos, porque ellos conocían totalmente de que Dios había hecho aquella obra maravillosa, que en 52 días se había hecho un trabajo magnífico, estable. Hace unos 8 años que fui a Israel, todavía esas murallas que aquel hombre reconstruyó están en pie y muchas de esas puertas todavía están ahí trabajando. ¿Qué trabajo tan excelso hizo Nehemías de parte de Dios? Ahora Tobías practicaba un juego doble. Por un lado, tenía buenas relaciones familiares y comerciales con algunas. Era un hombre que realmente tenía inteligencia. Con algunas familias era tan importante de Jerusalén, él tenía acceso con ellos. Por el otro lado, participaba de un plan contra Nehemías. Era de acabar con él y acabar con todos los trabajadores. Pero Nehemías se paró firme, no le hizo caso a este gobernante, sino que se mantuvo obedeciendo y amando a Dios y haciendo el trabajo de Dios. Esa es la clave para ser más que vencedores. En todo lo que uno emprende para Dios, siempre habrá gente opositora. Siempre habrá oposición de un lado o del otro. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que Dios realmente nos pide que hagamos. Si estamos en la voluntad de Dios, Dios se encargará de aquellos que causan problemas. Los apartará de nosotros. Hará que queden avergonzados y humillados. Mas nuestra cabeza en pie. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Dios está dispuesto a resolverlo. Está dispuesto a levantar su cabeza. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Pero usted debe de confiar, debe de creer de que Dios lo ama y que Dios está dispuesto a bendecirlo y a prosperarlo. Puede ser que usted tenga un problema de salud que lo está matando. Los médicos ya han colgado los guantes, no saben qué medicina darle. Y algunos médicos lo tienen con ciertas medicinas que no son ni adecuadas. Mas el Señor lo quiere sanar a usted. Pero persista clamando a Dios, que Dios va a resolver ese problema. Si lo cree, en este día será resuelto ese problema. Si lo cree de todo corazón, Dios va a responder. Puede ser que tenga problemas con alcohol o con las drogas. Otro problema que parece insoluble para muchos, pero para Dios todo es posible.
o puede ser que usted tenga otra clase de problemas. Cual fuese la necesidad, Dios está dispuesto a resolver esa necesidad que usted tiene. Porque Dios es rico en misericordia, es rico en poder. Por lo tanto, quiero orar por todos ustedes. Oh Dios mío, hay miles de personas que están, Señor, enfrascados en problemas serios, pero que quieren salir, quieren abandonar, Señor, esos problemas. Ayúdalos a resolverlos para tu gloria, Señor, y que ellos sepan que tú metiste tu mano de gloria potente para resolver sus problemas. Mira cuántas personas se encuentran, Señor, que ya el médico dijo no hay más medicina. Aunque a algunos se les está aplicando medicina, oh Dios, que no va con la enfermedad porque no hayan que darle. Mas te pido, Señor, que hoy ese problema sea resuelto por tu mano poderosa. Oh Dios, envío tu palabra de sanidad sobre esos dolores de cabeza, sobre esa enfermedad de artritis, de úlceras gastríticas. Atamos ahora todo cáncer, atamos la enfermedad crónica en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra sobre esas rodillas, las declaramos sanas ahora mismo. Enviamos tu palabra de sanidad a esa columna ahora mismo en el nombre de Jesús. Esas piernas que están ahora sin moverse, se activen. Inmediatamente se activen esas piernas en el nombre de Jesús, desde la cadera hacia abajo. Se aviven esas piernas ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen infección en los oídos, que están siendo atormentados por esa infección, ordeno desaparecer y secarse en su totalidad toda enfermedad de oídos. Ahora declaro esos oídos limpios para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre de la gloria, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amado televidente, que Dios le guarde y Dios le bendiga poderosamente, porque Dios es grande y maravilloso. Le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será un placer tenerlo y gozarnos en la presencia de Dios. Que Dios le guarde, Dios le prospere y Dios le bendiga para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.